falta alguna duda que tengan concretamente de lo que se ha, digamos, visto hasta el día de hoy. No acepto que me digan que hagamos un repaso porque esto no es, no es el caso, ¿verdad? Entonces, pero sí, digamos, puedo ahondar en alguna duda que alguien tenga respecto a algún tema especial, pues lo tocamos, pero dudas concretas, ¿verdad? Y dudas respecto a cómo se realiza el examen. Entonces vamos a tratar de subir el material para concluir. La persona que se llama Nils Scholl Méndez, por favor que cierre su micrófono. El señor Méndez, por favor que cierre su micrófono. Bueno, ahí tienen ustedes la presentación precisamente casi en la diapositiva que nos quedamos. El día viernes estábamos viendo por último lo que es la interpretación del derecho. Y yo creo que en el caso de ustedes les pregunté que tratáramos de establecer qué diferencia había en cuanto a las fuentes del derecho y en cuanto a la interpretación. Cuándo se acude o cuándo se hace uso de la interpretación y cuándo se hace uso de las fuentes de derecho. Entonces, si hay alguien que tenga una respuesta, pues yo lo escucho para que tratemos de afinar ese tema. En vista de que no hay ninguna opinión, pues dejémoslo ahí como duda para el examen, ¿verdad? Pasemos a lo que les refería el día viernes de la interpretación. El día viernes yo les decía que la interpretación, si se hacía la clasificación partiendo de quién la hacía, se hablaba de interpretación jurisdiccional, cuando ésta provenía de una autoridad de trabajo, fuera judicial o fuera administrativa. Se hablaba de una interpretación doctrinal cuando la hace una persona conocedora de la rama jurídica. Entonces, en este caso, pues algún conocedor del derecho de trabajo, ¿verdad? Y usual cuando es la interpretación que hacemos las partes o los abogados. Normalmente uno acude a hacer una interpretación cuando hay ambigüedad o oscuridad de una norma, ¿verdad? Entonces, debemos distinguir, por ejemplo, cuando hacemos, más adelante hablamos de la aplicación de una norma más favorable, ¿verdad? Porque ahí hay una cuestión de conflicto entre dos normas. Y aunque no sea un conflicto total, hay discrepancia en cuanto a algún contenido esencial, ¿verdad? Entonces, en este caso, la interpretación es porque, digamos, no se entiende realmente, ¿verdad? También si se hace la interpretación, digamos, o la clasificación en cuanto al texto, podemos hablar de una interpretación gramatical, podemos hablar de una interpretación lógica, podemos hablar de una interpretación histórica cuando se acude a textos antiguos, textos que fueron editados. Me estoy refiriendo a textos de leyes que fueron editadas en el tiempo que fue editada la norma que estamos viendo, ¿verdad? O sea, el contexto histórico, se quiere decir cuando se habla de fuente histórica, no es otra cosa, es el contexto histórico en el que nació la ley, ¿verdad?
Lógico, pues están tratando de tomar el sentido lógico de la norma. Y gramatical no hay mayor esfuerzo que lo que dice, digamos, haciendo una buena lectura del texto, ¿verdad? Por ahí va la situación. Y sin embargo, el artículo 10 de la ley del organismo judicial hace referencia a la interpretación sistemática, sin decir el nombre, probablemente. Y la interpretación sistemática se da cuando uno no se conforma con el texto que está interpretando, sino que trata de analizar ese texto en su contexto. O sea, en cuanto a todo, digamos, otras normas y otros aspectos que están alrededor de la norma, ¿verdad? Esta situación de la interpretación, cuando se hace interpretación literal, gramatical, pero así literal, da muchos problemas porque a veces se pierde totalmente la idea de que pretendió hacer el legislador. Se va a lo que dice el texto, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Y un texto en un momento dado puede ir teniendo un sabor distinto en la medida en que un término va evolucionando, ¿verdad? Porque generalmente en los idiomas a veces los términos van tomando una cuestión evolutiva, principalmente en el caso del español, que es un idioma que tiende a estar creciendo constantemente y tiende a estar creciendo constantemente por, digamos, ciertas reglas, ciertos hábitos, podría decirse, digamos, de las personas que hablamos español. En el español, por ejemplo, se da mucho de que la gente hace verbos, los sustantivos, y entonces crea otra familia de palabras. Y eso es una situación constante. Yo les puedo comentar, hace unos 15 años, por ejemplo, no, no se utilizaba agendar, por ejemplo. Agenda es un instrumento donde se guarda, digamos, un montón de información, se programa. Pero con el tiempo a alguien se le ocurrió decir agendar al apuntar ahí y al principio hacían chiste de eso, hacían burla, pero ahora un montón de gente dice agendar. Y así son todas las palabras. Entonces ese es el problema cuando uno hace interpretaciones muy literales. Eh, entonces les digo, la interpretación sistemática es la idónea para interpretar un texto, porque no se va nada más al texto, sino al contexto de la institución que se está analizando, ¿verdad? Les comentaba también yo de la interpretación que se hace a veces a contrario senso y comentamos el artículo 96. Yo les decía, cuando uno empieza, da la impresión de que le está refiriendo al texto cuál es la parte del sueldo que se puede embargar, pero de lo contrario le está diciendo cuál es la parte que no se puede embargar, ¿verdad? Y entonces sale un porcentaje, digamos, menor que el que está apuntado. Ahí dice, no es embargable el 65, entonces sí es embargable el 35, eso es lo que quiere decir ahí. Y así pueden haber en el derecho de trabajo algunas disposiciones. Posiblemente el legislador cuando lo proyectó, lo que estaba tratando en el caso del embargo, tratando de proteger el 65% del salario del trabajador. No estaba pensando en cuánto le podían embargar, sino qué parte debía proteger la ley, ¿verdad? Y les comentaba también de que a veces se hacen eh, soluciones por analogía cuando se trata de comparar una situación dada que no está regulada con una que sí está regulada. Algunos autores hablan de interpretación esta, aunque esa es una forma como de buscar una norma supletoria. Pero en el caso digamos, de Guatemala, no está permitido en lo que se refiere al derecho sustantivo, solo está permitido en el derecho procesal, ¿verdad?
Luego, vamos al artículo 106, habla de... Disculpen, compañeros, hay alguien que tiene abierto su micrófono y se está oyendo ahí unas motos. Por favor, que lo cierre. Les decía que hay una norma que se habla, norma de interpretación del derecho laboral, y algunos le dan otra designación. Y entonces esta es la norma que está basada en aquel principio de indubio pro operario, similar a lo que tiene el ámbito penal que dice indubio pro reo. Aquí es indubio pro operario, pero es en cuanto a la interpretación. Cuando de la interpretación de una norma sale más de un criterio, debe tomarse el criterio más favorable al trabajador. A eso se refiere el artículo 106, aunque el 106 tiene varias cositas. No está concretamente eso, ¿verdad? Pero sí lo contempla conjuntamente con otras cosas. Y el artículo que sí lo contempla directamente es el artículo 17 del Código de Trabajo, aunque ahí no habla de indubio operario, sino habla del principio de justicia social. Pero, digamos, anteriormente en ese artículo precisamente se basaba la apreciación del indubio pro operario. Y bueno, y luego tenemos la parte en que propiamente nos quedamos, ¿verdad? Dice preeminencia en la ley. Y les refería yo que a veces dos normas pueden estarse refiriendo a un caso y que haya cierta discrepancia entre ellas. Me recuerdo que en el caso de ustedes vimos el artículo 102 y el 130, y si no lo vimos, pues que lo viéramos en este momento. Entre el artículo, si miramos el artículo 102, inciso 1, inciso I, perdón, de la Constitución, y luego se lee el artículo 130, se va a encontrar cierta, si no contradicción, pero sí existe cierta discrepancia de cómo se considera el tiempo de vacaciones, ¿verdad? Entonces ahí la situación es establecer eh, cuál es la norma valedera, ¿verdad? Y estamos hablando de una norma de tipo ordinario y la otra es de tipo constitucional. Entonces, yo no me recuerdo si en el grupo de ustedes se vio eso, pero si no, miramos esos artículos, si alguien tiene opinión de eso, pues yo estoy para escucharlo. Compañeros, quisiera saber si hay alguna opinión.
Bueno, no habiendo ninguna opinión, pido que se lea el artículo 102, inciso G, y el artículo 116. Y si encuentran alguna diferencia, alguna cuestión de lo que he estado comentando, vamos a dar siquiera hasta las -5 para encontrar opiniones, porque de otra forma no puedo continuar la clase. Licenciado, Sí, compañero. aquí lo que estamos hablando es la preeminencia de la ley sobre lo que son tratados internacionales, esos prevalecen sobre el derecho interno en este caso. Mire, aquí hay una norma de que hay de preeminencia de una norma sobre otra en la medida en que tengan mejores condiciones para el trabajador, ¿verdad? La norma sea más favorable. Esa es la situación. Normalmente los tratados no tienen normas así específicas. O puede ser que yo me equivoco, puede ser que haya algún tratado que contemple una norma específica por alguna circunstancia, pero normalmente van a ser normas un poquito amplias que van a reflejar cierta intención, pero no van a reflejar exactamente una disposición, una condición específica, ¿verdad? Entonces, yo por eso les cito este caso para que aterricemos en eso, que ahí si hay diferencia, yo por lo menos he visto diferencia, pero yo siento que o los señores estudiantes no quieren leer o no encuentran la diferencia, ¿verdad? A eso me refiero yo. Y en la cuestión de la diferencia, ¿cuál es la que se aplica? Ya entiendo, gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Leyendo el primer punto del inciso I del artículo 102 de la Constitución, pues habla de las vacaciones, ¿verdad? Después de un año de servicios continuos, pues tiene derecho el trabajador a su periodo de vacaciones. La diferencia que se marca en relación al Código de Trabajo con el artículo 130, que hace referencia también a las vacaciones, pues está bien marcado en que la Constitución indica 10 días hábiles para las empresas agropecuarias, ¿verdad? Ajá. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Pero como usted dice, lo más favorable al trabajador y lo que he visto que se aplica hoy en día es que se dan los 15 días de vacaciones, no 10, ¿verdad? Sí, o sea, digamos ahí, usted, en lo que yo les quiero que ustedes reparen, porque eso está con base en lo que dispone el artículo 106 de la Constitución. El artículo 106 de la Constitución, en alguna de sus partes, refiere eso, que las normas esas, digamos, garantías mínimas y todo, se pueden ser superadas a través de la ley o los reglamentos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, de Entonces, en hecho, este cuando existe una revisión o por decirlo así, como una auditoría de parte del Ministerio de Trabajo, pues ellos siempre buscan aplicar las normas más favorables al trabajador, ¿verdad? Entonces, en este caso de las vacaciones, pues le van a pedir a uno que si se haya cumplido de darle sus 15 días de vacaciones remuneradas, por supuesto, ¿verdad?
Bueno, pero aquí directamente lo que indica es que quien va a aplicar tiene obligadamente que aplicar la más favorable. En este caso es la ley ordinaria, no la ley constitucional. Y en esa medida lo que se sucede es que se rompe lo que es la jerarquía constitucional, que eso funciona en todos los demás ramos. ¿Ya? Aquí se rompe esa jerarquía porque la jerarquía constitucional, porque se va a aplicar la norma más favorable. Y entonces está prevaleciendo una ley ordinaria sobre una ley constitucional, porque esa disposición que tiene el inciso I del segundo considerando es una disposición legal, ¿verdad? Pero viene a ser superada por una ley ordinaria. Una situación similar se da, por ejemplo, cuando la Constitución trae lo que son los daños y perjuicios, cuando, digamos, un juicio dura mucho tiempo y entonces antes era lo que traía era un mes por cada instancia digamos, que se atrasaba el proceso. Luego fue modificado, pero en poca cantidad. Y entonces viene el código más adelante y dice que daños y perjuicios pueden ser hasta 12 meses. Y precisamente es el tiempo que se retrase en que la persona obtenga sus prestaciones. O sea, si un proceso, digamos, una persona se ve compelida a demandar sus prestaciones y se tarda el juzgado más del año, solo por haber demandado y por tener que esperar hasta que hubiera una cuestión judicial, digamos, ya el patrono está obligado a pagar 12 meses, ya no un mes y 2 meses si es segunda instancia, sino 12 meses. Eso lo regula el código, ¿verdad? Y entonces vino el legislador y lo aplicó generalmente en todos los casos, y en todos los casos que pasa un año de la demanda, prácticamente se condena a 12 meses de salario, ¿verdad? A cuenta de daños y perjuicios. Eso es independiente de la indemnización, pero está basado en una cuestión ordinaria. La Constitución también tiene eso, pero lo tiene en una cantidad, ¿verdad? Lo superó la ley ordinaria. Una situación similar se da en el artículo 116. El artículo 116 les he contado de que viene regulando lo que es la jornada y entonces llega a 48 y va reduciendo a 45 horas que debe elaborar una persona. Por una cuestión de puro uso, se empezó a reducir en la mayoría de empresas, empezaron a trabajar 44. Y cuando los constituyentes emitieron la Constitución, pusieron 44 horas, no pusieron 45. Ahí es a la inversa. Es la Constitución la que vino a modificar la disposición ordinaria, ¿verdad? Luego yo les dije el artículo 2, el decreto 78-89, y está el artículo 1 del convenio 95, no sé por qué esto está eso acá. El artículo 1 del convenio 95. Yo les planteaba en aquel momento que si había la posibilidad que lo bajaran de internet. De hecho, eso no es una cosa del otro mundo, y la mayoría de ustedes tienen la posibilidad de leer el artículo 1 del convenio 95. Establece uno que dice salario es toda forma de remuneración que obtiene el trabajador, independientemente del nombre, independientemente de la forma de cálculo. Entonces, eso viene a echar por tierra lo que dispone el decreto 78-89, cuando dice que en el artículo 2 dice que no se toma en cuenta para el cálculo del tiempo extraordinario ni para el cálculo de indemnización lo que es esa bonificación incentiva. No tiene un nombre, pero en el camino uno le llamaba bonificación incentivo, y hasta la fecha sí le llama. En ninguna parte del decreto dice que se llame así, pero así la tituló la gente, ¿verdad?
Entonces, no obstante que la propia ley dice que no se deben tomar en cuenta ni para el tiempo, calcular el tiempo extraordinario, ni para el pago de indemnización, o sea, en el cálculo de indemnización, eso se tiene por no puesto porque el convenio tiene una disposición más favorable al trabajador. Eso tiene toda una historia, ¿verdad? Porque cuando se dio el convenio, el decreto 7889, hubo muchos patronos que no pagaban, no calculaban la bonificación en el cálculo de tiempo extraordinario. Y cuando hacían liquidación a los trabajadores, no les calculaban tampoco la bonificación en el cálculo de indemnización. Entonces, se vino dando esa situación, los que demandábamos en aquel tiempo empezamos a hacer relación de que era violatorio porque prácticamente eh, eh, perjudicaba el principio establecido en el convenio 95, en el artículo 1. El artículo 1 del convenio 95 decía que eso era también salario, por la forma que estaba, independientemente el nombre, independientemente el cálculo, era salario, entonces no se podía excluir, aunque se llamara bonificación, aunque le dijeran bonificación incentivo, ¿verdad? Entonces ahí es una situación que precisamente aplicando la norma más favorable llegó a consagrarse porque al día de hoy cuando un trabajador demanda y el cálculo de la indemnización es aprobada en un juzgado, tiene que estar incorporada la bonificación de incentivo. No obstante que el artículo 2 del decreto 7889 diga que no, ¿verdad? Hasta el momento nadie ha planteado la inconstitucionalidad de ese decreto, en esa parte, ¿verdad? Entonces el decreto, ese artículo 2 sigue vigente totalmente, pero inaplicable, digamos, porque hay otro artículo que le contrapone que debe tomarse en cuenta en la indemnización, ¿verdad? Debe considerarse en el cálculo del tiempo extraordinario y en el pago de indemnización. Entonces, yo les recuerdo que les pedí que leyéramos eso, que lo leyéramos para que de alguna manera entiendan la explicación que yo les estoy haciendo, porque alguien que no ha leído ese artículo del decreto 7889 posiblemente capte la idea, pero no lo corrobora propiamente como alguien que ha leído la ley, ¿verdad? Tengo una consulta. Diga. En la pandemia, por razones laborales, yo estuve trabajando en la industria del call center y sí me pude percatar de que hay varias ilegalidades, o al menos yo veo bastante diferencia en trabajar en esta industria a cualquier otra industria del sector privado. Le doy un par de ejemplos que es en relación a lo que estamos leyendo y analizando. El horario. Ellos consideran de que incluso los momentos de almuerzo o de algún tipo de receso no se consideraban como que uno estuviera bajo la dirección del empleador. Entonces, esa no se incluía dentro de las horas de trabajo. Yo le pregunto, Lick, ahorita viendo las horas de las jornadas diurnas, nocturnas y mixtas, el tema de el tiempo de receso de almuerzo, ¿esto va incluido dentro de las horas laborales? ¿Sí o no? Fíjense que, digamos, eso corresponde al tema ya propiamente de las jornadas, ¿va? Pero para que nos situemos en la duda que usted tiene directamente, existen dos tipos de jornada, la jornada doble y la jornada continua. La jornada doble era la norma que se usaba en Guatemala hasta 1970 y algo, 1972 por ahí. La mayoría de empresas, incluso de tipo mercantil y de tipo industrial, utilizaban la jornada doble.
Entonces uno entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía al mediodía a las 12, regresaba a las 2 de la tarde y luego salía a las 6 de la tarde, 8 horas diarias, ¿verdad? Pero el artículo 117 ya incorporó, digamos, una disposición en cuanto a la jornada continua. Si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 117, ahí puede corroborar lo que se está diciendo. Es parte del que tiene que tener como tiempo de trabajo efectivo si es media hora, ¿verdad? Porque es jornada continua. Ahora, si no, digamos, no es jornada continua. Ah, ok, ok. Y el otro tema que me dio mucho conflicto incluso fue el tema de el salario. Muchos de estos call centers o industrias en el call center utilizan el salario base como el salario mínimo y como bonificación le están dando a uno cierta cantidad de bonos de productividad, le llaman ellos. Y así ellos le ajustan al final de la quincena y al final del mes su, su pago mensual. Resulta el caso en que cuando ya termina uno la relación laboral con ellos, pues se le hace el cómputo a uno sobre el salario base, no incluyendo Sí, y yo le digo, todas las bonificaciones adicionales. yo le digo, Entonces, ahí están aplicando precisamente este criterio del artículo del decreto 7889. 78-89, correcto. Ese es el criterio que están aplicando. Y como le digo, es una disposición que está vigente. Esa disposición en ningún momento ha sido declarada inconstitucional, ¿verdad? En los juzgados, usted lo plantea y lo pelea que todo el tipo de remuneración que usted tiene debe incorporarse dentro del cálculo de indemnización y los jueces tienen ese criterio. O sea, lo ordenan y lo calculan de esa manera. Pero normalmente cuando los patronos pagan la indemnización de su interés, o sea, termina un trabajador y le pagan su indemnización, digamos, ellos sin que lo demanden ni nada, algunos aplican ese criterio del 7889. ¿Ah? Ahora bien, aplicando el artículo 12 del Código de Trabajo, ¿será que, digamos, están perdidas esa parte que imaginemos que me pagaron la indemnización sin tomar en cuenta las bonificaciones y luego yo les firmé un finiquito? ¿Será que está perdida esa parte que no me tomaron en cuenta de las bonificaciones si se lee el artículo 12? No, porque justo ahí dice de que son nulas ipso jure, no a todo aquel tipo de acuerdo que vaya en contra del trabajador, pues. Ajá. Ahí dice, no en contra del trabajador, sino que prácticamente de alguna manera viole la ley. La Entonces ley. lo que sucede, incluso aunque se encuentre, digamos, aquella disposición en un contrato, en cualquier instrumento, ¿verdad? Un convenio. Si hay violación a la ley, eso es nulo. Con base en esa norma y ese principio que está incorporado de irrenunciabilidad, que está incorporado en el artículo 12, uno puede demandar esa parte que no le han pagado. Ahí es donde tienen aplicación los principios. Claro que, digamos, si usted ya recibió la indemnización, tendrá que demandar por esa parte nada más. Solo para rectificarle, no es el artículo 117, es el artículo 119, el de la jornada continua. Dice, siempre que se pague una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo, o sea, como que estuviera trabajando. A eso se refiere eso, ¿no? O sea, usted trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo.
le dan media hora para almorzar, no le pueden descontar esa media hora porque de acuerdo a esto está incorporada dentro como que estuviera trabajando esa media hora, pero habla de media hora. Y ahí sí los patronos se cuidan de que, digamos, si trabaja más de la media, descansa más de la media hora, ellos consideran que es una jornada doble, o sea, una jornada ordinaria doble. Imagina usted, por ejemplo, ya descansa una hora, ya, digamos, ya no es una jornada continua. Una situación así sucedió en el caso del Banco de Occidente hace unos años. El Banco de Occidente ya no existe, pero ahí sucedió que, como todos los bancos tenían media hora para almorzar, y entonces la media hora se consideraba como tiempo efectivo, esa media hora. Hubo un momento en que entonces empezaron a cambiar la jornada y ya los trabajadores no tenían media hora para el almuerzo, sino que tenían una hora, porque ellos fueron modificando la jornada. Y entonces fueron haciendo que los trabajadores ya no tuvieran esa media hora, sino que prácticamente se convirtiera en una jornada doble, ¿no? Entonces, pues ahí sí que contestando a su pregunta, si digamos una disposición de derecho de trabajo, uno deja de tenerla en ese momento, pero más adelante, sin que eso prescriba, por supuesto, puede demandar y demuestra que tal cosa no se le pagó, el juzgado tendrá que dar trámite a la demanda y usted tendrá que probar que eso no le fue pagado y tendrá derecho en un momento dado a esa prestación que no le fue otorgada, ¿no? Ese es en cuanto, digamos, la preeminencia de la ley más favorable al trabajador cuando se trata de normas de derecho de trabajo, o sea, son de la misma naturaleza, normas de derecho de trabajo o de previsión social entre ellas. Ahora, puede, digamos, el código establece otra forma de preeminencia cuando la discrepancia es entre una norma laboral y una norma de otra naturaleza. Eso lo dice el artículo 16 del Código de Trabajo. Si lo leen, pueden darse cuenta que refiere que cuando haya discrepancia entre una ley de trabajo y otra de otro ramo, de otra naturaleza, prácticamente prevalece la ley, la disposición de trabajo. Eso es lo que dice el artículo 16, ¿verdad? En caso de conflicto entre leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, predominan las primeras. O sea, hay una cuestión de preeminencia, pero en ese caso estamos hablando de que son normas de trabajo o de previsión social contra normas de otra naturaleza, ¿no? Imaginemos que sean disposiciones que estén contenidas en la ley y correspondan al derecho administrativo, por ejemplo, o al derecho civil y que van a chocar, entonces ahí prevalecen las de trabajo, ¿no? Entonces hay dos formas de que se va a resolver la preeminencia de la ley de trabajo. Si el conflicto es entre dos normas de trabajo, va a tener preeminencia la más favorable. Pero si el conflicto es entre una ley de trabajo o de previsión social con otra ley de otro ramo, prevalece la ley de trabajo siempre. Eso con base en el artículo 16 del Código de Trabajo, ¿verdad? Por último, tenemos la figura de la integración de la ley. La figura de la integración de la ley se da en algunos casos precisamente porque, digamos, el derecho de trabajo ha ido creciendo y entonces a veces una norma no está en el mismo cuerpo legal o viene una nueva norma y amplió un poco alguna disposición del código. Imaginen ustedes el artículo 82 del Código de Trabajo. Se refiere a cómo se calcula la indemnización. Y entonces ahí dice que la indemnización es igual
a un mes de salario, un mes de salario por cada año de servicio. O sea, si uno tiene 5 años, son 5 meses de salario. Pero la palabra salario en esa parte es una palabra en un término genérico, porque en el ámbito laboral, salario es lo genérico. Cuando yo les digo salario, digamos, ordinario, les estoy hablando de una especie de salario, solo el salario ordinario. Si yo les digo salario extraordinario, es otra especie de salario. O sea, el apellidito que le pongan a la palabra salario lo va a ir diferenciando de otros, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de una bonificación con base en lo que dice el artículo 1 del convenio 95, es parte del salario, aunque se llame bonificación incentivo, aunque se llame bonificación de, qué sé yo, de Semana Santa, o bonificación de, digamos, de útiles, por ejemplo, o el nombre que le quieran poner, ¿verdad? O de repente, por ejemplo, en algunas entidades, y yo no sé cómo esté las integraciones de salario, pero cuando yo fui empleado bancario, nosotros teníamos salarios diferidos, o sea, un salario en junio y un salario en diciembre. Y entonces todos los bancos lo tenían, no sé cómo está en la actualidad. Y entonces, por ejemplo, ese es otro salario más, ¿verdad? Entonces, las especies de salario es el salario que, digamos, que se va estratificando, pero el término salario nada más es un término que se toma en forma genérica. O sea, el término solo salario abarca todas las formas de salario. Y eso es lo que tiene el artículo 82, cuando dice que la indemnización es igual a un mes de salario por el tiempo de servicio. Entonces, un mes de salario, para sacar el promedio de ese mes de salario, hay que tomar en cuenta todas las formas de salario que tiene el trabajador, ¿verdad? Y entonces viene ahí, cuando se emitió esa disposición, no existía el aguinaldo. Esa disposición viene de 1947. El aguinaldo se creó en el año 1974, por ahí. Y entonces, digamos, en aquel momento no estaban pensando que el aguinaldo debía tomarse en cuenta para eso, ¿verdad? Pero cuando se... Dijo una pregunta. Sí, compañero. Digo una pregunta, y en este caso, por ejemplo, de las liquidaciones o las vacaciones, ¿se toma en cuenta los meses de prueba o solo hasta cuando pues se dice que se entra en planilla uno? Mire, cuando, digamos, uno empieza a laborar en una fecha, los meses de prueba son los meses en que el patrón puede ponerle fin a la relación laboral sin responsabilidad de su parte, o el trabajador se puede ir sin tener que, digamos, adelantar con cierto tiempo su retiro. Se puede ir a avisar de un día para otro, mañana ya no vengo y sencillamente no vengo, y no tiene responsabilidad. El patrono también puede despedirlo y no tiene obligación de pagarle nada, ¿verdad? Porque son 2 meses de prueba. Pasados esos 2 meses, prácticamente el trabajador adquiere la condición de un trabajador por tiempo indefinido, pero no lo adquiere a partir del momento que cumplió los 2 meses. La condición de trabajo por tiempo indefinido la adquirió en ese momento, pero sus derechos los adquiere desde el momento que ingresó. ¿No? Pero, digamos, esa es una pregunta totalmente ajena al tema que yo les estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Entonces, yo les estoy tratando de transmitir la integración, ¿por qué se da? Digamos que es necesario jalar otras disposiciones adicionales porque no están tomadas en cuenta originalmente, ¿verdad? Entonces, esa es una situación de que se habla de integración. Y, digamos, en algunos casos es necesario analizar un par de normas o algo así para ver una situación de integración.
Si, por ejemplo, si yo les dijera, por ejemplo, que leyéramos los dos párrafos finales, tanto del artículo 133 como 136, ustedes podrían ver una situación en la que algunos consideran que no tiene, que una norma deroga a la otra, y otros, digamos, interpretan realmente como es de que se deben integrarse las dos normas, ¿verdad? Porque las dos se refieren al hecho de que una persona va a salir de vacaciones y, digamos, si no sale de vacaciones porque se terminó su relación de trabajo, y qué se hace con las vacaciones que le deben. A eso se refieren las dos normas. Es la del 133 y la del 136. Y no se refiere nada más a que le deban un año de vacaciones, sino que puede ser un trabajador que le deban, qué sé yo, 6 años o 10 años, no sé, porque hay empresas que no dan vacaciones, ¿verdad? Entonces, no todas las empresas dan vacaciones, así como normalmente lo hacen algunas. Entonces, ahí el legislador vino a buscar la forma de regular una situación que puede darse. Y cabal está el 133 y el 136 es por la misma situación, de que se termina la relación de trabajo y al otro le deben vacaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer? Para eso es lo de esas dos normas, del 133 y 136. Lean los párrafos finales, los párrafos segundos de los dos artículos, y entonces, si alguien tiene una opinión, me la da. Dick, solo una pregunta. Ajá. En este caso, con respecto a las vacaciones, las vacaciones, por ejemplo, si una empresa no me da vacaciones por, digamos, 3 años, ¿esas se pueden dar por perdidas? O, bueno, yo tengo entendido que las vacaciones, pues cada año uno como trabajadores tienen que gozar, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, como lo que usted mencionaba, si hay empresas que no las dan, pero dicen, bueno, si no las gozan, ya no se pertenecen. Bueno, en mi caso, donde yo trabajo, así dicen, los compañeros así dicen, ¿verdad? Que ellos llevan, por decirle, 5 años sin gozar vacaciones, pero esos, diría, ahí en el trabajo les quitan 2 años y solo le dejan 3. Entonces, Por pero eso no le sé. digo yo, si tiene un código, lea el código, compañero. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Yo les pido que lean la ley porque eso les ilustra y de alguna manera les va dando información que ustedes tienen que conocer. Pero si yo les contesto el día de hoy, tienen claro qué fue lo que les dije. Pasado un mes, 2 meses, ya no se acuerdan exactamente qué les dije yo. Si ustedes consultan la ley, no solo aprenden a manejar el código, sino van entendiendo estas figuras, porque esta es la figura de la integración, ¿verdad? Ahí está contemplado eso, pero se hace referencia a lo que usted dice. Lick, buenas noches. Buenas noches, compañero. Fíjese que yo le quería hacer una consulta, pero también comentarle una situación. Yo trabajaba para una empresa de servicios. Trabajamos varios, pero cada cuanto rotaban mucho al personal, lo cambiaban mucho de área y no había un contrato por escrito. Cuando daban por finalizado el contrato que estaba por tiempo definido, hacían el cálculo de la indemnización, de todas las prestaciones. Sin embargo, todo lo hacía en base al salario base. Entonces, nos calculaban por ese salario, aunque cuando lo contrataban a uno, el sueldo era mayor, pero venía implícito con una bonificación de productividad, aunque sea un puesto administrativo, de 500, por ejemplo. Pero siempre nos daban todo sobre la base. Mientras en otra estuve
y era diferente, ¿verdad? Nos pagaban sobre el salario que vengábamos con todo y los bonos cuando finalizaban los contratos. Ya, miren, eso es parte de eso se le he estado comentando al compañero. Por eso les digo, lean el artículo 2 del decreto 7889, ¿verdad? Que es el que ha permitido que algunos patronos tengan la idea que con el nombre de bonificación e incentivo pueden dejar al margen esa parte del salario y no pagarlo. Entonces, yo les he insistido que eso está vigente porque el decreto está vigente, ¿verdad? Nunca ha habido una acción en contra de ese artículo, pero les digo que, digamos, por costumbre, los abogados que litigamos laboral fuimos logrando, con base en el convenio 95, el artículo 1, que, digamos, el patrono no estaba facultado para eso. Y no estaba facultado para eso porque, de acuerdo al convenio 95, toda clase de remuneración es salario, independientemente del nombre, que se llame bonificación, que se llame regalo, que se llame aguinaldo, todo es bonificación, todo es salario. Entonces, con base en ese convenio no está diciendo nombres, sino que dice toda remuneración, independientemente del nombre, independientemente de la forma en que se calcule, es salario. Entonces, con base en eso es que digamos, el criterio es de que toda forma de remuneración debe tomarse en cuenta cuando uno le calcula la indemnización, ¿no? Digamos, pero si ustedes no acuden a eso, no captan la idea que yo estoy tratando de transmitirles, ¿verdad? Entonces, eso, un compañero que le antecedió a usted, estuvo hablando sobre eso y yo se lo aclaré, pero lo importante es ver la ley, compañeros. Ese decreto lo tienen en el Código de Trabajo, entre los decretos que tienen ahí, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Vaya, compañero. Diga así como, perdón ahí, sí, ya ahorita leyendo acabar el artículo 133, pues como usted mismo dijo, ya, sí, ahí es que las vacaciones no son acumulables, ¿verdad? Ajá. ¿Pero qué más? Y que según entiendo, y si fuesen acumulables, uno al finalizar, tal vez a finalizar un despido o algo, uno puede reclamar los años que no le pagaron. Puede reclamar hasta 5 periodos. Hasta 5 periodos, ajá, hasta 5 periodos. Hasta 5 periodos. Entonces se está hablando de periodos, uno alcanza periodos completos, ahí no habla de periodos parciales, de 5 periodos. Si ustedes le deben 10, solo 5 puede reclamar, ¿verdad? Ahora, el 133 se refiere a otra cosa. No es un periodo, es una parte, ¿verdad? Y yo siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Qué han leído eso? Si el 136 derogó esa parte del 133 o no, o qué sucedió. Porque no hay una derogatoria, no hizo referencia, se deroga el artículo 33, 133. Licenciada, buena tarde. ¿Qué pasa si en un juicio laboral el patrono no demuestra, o sea, el empleado demuestra que él quería gozar de vacaciones, pero el patrono no le permitía? No es que... Sencillamente el trabajador, si no ha gozado de vacaciones, el patrono tiene que pagarle, ¿verdad? Ahí no hay que le dijera yo cuestión que diga el patrono en este momento, él no quería salir, no, si el que dispone de eso es el patrono, ¿verdad? Y le va a decir... Aunque sea de 10 años.
Ah, sí, lo que pasa, lo que usted refiere es qué pasó con los otros 5, los perdió, ¿va? Porque ahí sí, digamos, la ley no le permite cobrar 5 periodos completos, ¿verdad? No le permite cobrar más. Incluso usted los puede demandar y el juez de repente se los resuelve o no, pero lo que pasa en ese caso es que yo como abogado de un patrono, por ejemplo, le digo, bueno, interpóngale prescripción por los 5 por 5, porque solo 5 puede obligarle a pagar, ¿verdad? Y entonces solo 5 se pueden cobrar. Aunque en la Constitución diga que es un derecho irrenunciable, porque yo no renuncié a mis vacaciones. Mi patrono no me permitía porque decía que sin mí no podía realizar esa actividad. Sí, ¿cómo se llama? El análisis que usted hace lo han hecho muchos en cuestión de que, digamos, el derecho es irrenunciable, pero no es irrenunciable a perpetuidad, porque debe tener un marco de validez, ¿verdad? Todo derecho que uno tiene, toda obligación que otro le impone la ley, no se la puede pedir eh, independientemente toda la vida. Tendrá un tiempo dentro del cual puede ejercerlo. Eso se llama prescripción, ¿verdad? O sea, todos los derechos son prescriptibles. Eh, digamos, lo que usted plantea, algunos lo consideran como que la prescripción es violatoria de la irrenunciabilidad. Yo, digamos, creo que tienen, ya le dijera yo, sus argumentos para considerarlo, pero lo que pasa es que todos los derechos que existen son, como le digo, prescriptibles, ¿verdad? No se pueden tener todo el tiempo. Imagínese usted, por ejemplo, alguien cometió una falta. Hay 20 días para sancionar, pero viene el patrón y si no hubiera el derecho de la prescripción dentro de los 20 días, podría dejarle pasar y 2 años después le va a sancionar por la falta que cometió, ¿verdad? Y entonces tampoco eso es legal. Por eso es que todo derecho, toda obligación tiene una prescripción. Y en este caso, al decir hay 5 periodos, hizo prescriptible el juez, ¿cómo se llama? El legislador, las vacaciones en 5 periodos. Antes que, digamos, que promulgaran este 136 en esa forma, lo que se podía reclamar era hasta 2 años nada más. Aquí lo amplió a 5. Buenas noches, Lick. Buenas Perdone, noches. Adelante. una duda o un comentario. Por ejemplo, cuando la compañera dice, ¿cómo puedo demostrar yo que no disfruté mis 5 periodos de vacaciones? En derecho laboral o el derecho no se demuestra, digamos, o no se tiene que probar un derecho que uno tiene, o sí. Sí, mire, sí se tiene que probar. Lo que pasa es que incluso este artículo, esto de vacaciones, de que alguien disfrutó, ¿no?, de vacaciones, cuando en otro tema que yo les hablé, les cité el artículo 137, cuando yo les hablé de la tutelaridad de los trabajadores. Lo que pasa es que yo lo hablo y los estudiantes no lo leen, no agarran el artículo y lo leen, porque si lo hubieran leído, digamos, rápido lo relacionan. El artículo 137, que se lo cité cuando vimos la tutelaridad, dice, de la concesión de vacaciones debe dejarse constancia, debe dejarse testimonio escrito a petición del patrón o del trabajador. Ese, Sí, el patrón es el obligado a demostrar Ajá. que el trabajador gozó las vacaciones. y por acá dice que si el patrono no muestra que probó las vacaciones, se tiene porque no se las dio al trabajador, ¿verdad? Eso ya y como les digo, en la medida en que ustedes van leyendo la ley y pueden relacionar una cosa a esa. Pero el tema es de que a veces, yo no sé, por comodidad no acuden a ver su ley, entonces no van haciendo relación de eso, porque la pretensión de que ustedes lean es precisamente para que se vayan adentrando y vayan tomando criterio
del derecho de trabajo, ¿verdad? Pero criterio no con base en lo que les dicen, con base en la ley, ¿verdad? Porque yo podría decirles mentiras también, ¿verdad? Ya no digamos otras personas. Entonces le digo, en este caso, el patrón es el obligado a demostrar que dio vacaciones, el trabajador no. Yo como trabajador puedo alegar, trabajé 8 años con este señor y nunca me dio vacaciones. Entonces el otro que pruebe que sí me latió, pues, ¿verdad? Así sería la cosa. Licenciado, buenas noches. Disculpe, tengo una duda. Y que las vacaciones siguen vigentes, aunque la persona renuncie, ¿verdad? Porque cuando renuncia no tiene derecho a indemnización, pero más sí a su, digamos, a las vacaciones no gozadas, y, digamos, bono 14 del periodo que necesite, digamos, y aguinaldo, ¿no? Así es. Eso es lo que se llaman las prestaciones irrenunciables. Esas las tiene de todos modos usted porque son prestaciones que están ligadas al salario. Ahora, muy bien lo refiere usted a indemnización, no, porque usted está renunciando, ¿verdad? Entonces, en ese caso no cabe el derecho de indemnización, a menos que en la empresa ya hayan instituido por un pacto que aunque se retire voluntariamente el trabajador tiene derecho a indemnización, porque eso en algunos casos se da. Pero si no hubiera un derecho específico así que le otorga a ese trabajador, sencillamente no tiene derecho. ¿Sí, compañera? Sí, licenciado, disculpe. Tengo ahora, bueno, quizá no comprendí o no me quedó muy claro el tema del artículo 2 del decreto 7889, porque, o sea, me confundí. Ahí en ese artículo, en el artículo 2, dice que esta bonificación por productividad y eficiencia se llega al monto en acuerdo del trabajador. Digamos de que el patrono dice, le voy a dar 500 quetzales si cumple la meta en el mes. Entonces, pero esos 500 quetzales, dice ahí que no se van a tomar en cuenta para, digamos, para el tiempo. No sé si así es o realmente no es así, porque el artículo dice, o sea, según yo leo y analicé y lo leí como 3 veces, eso entiendo que no se toma en cuenta esto. Pues eso es lo que he estado yo diciéndoles, que el decreto ese permite no tomar en cuenta eso. Y por eso muchos patronos tienen la idea que pueden pactar salarios que no van a tomar en cuenta para cálculo de indemnización y para tiempo extraordinario, ¿verdad? Porque la ley ahí lo dice. Y yo les he insistido como 3 veces ahorita de que esa es una norma vigente. O sea, no está derogada, no está atacada de inconstitucional, es una norma valedera, porque se promulgó y vale. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho algunos abogados entonces? Empezamos a alegar de que esa disposición contravenía lo que decía el convenio 95. Convenio 95 dice que salario es toda forma de remuneración, independientemente del nombre, independientemente de la forma en que se calcula. Y si es salario, pues se debe tomar en cuenta para todo, para los cálculos a que se refiere el artículo 82, a que los cálculos de tiempo extraordinario, ¿verdad? Eso es lo que yo les he estado diciendo, pero por eso les digo, yo les digo algo, pero si ustedes no leen la ley, no me captan la idea, porque a veces son cuestiones un poquito complejas. Sí, tienes razón. Yo estaba leyendo y sí, entonces sí, es como se dice, ¿verdad? Sí, es importante. Gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. El artículo 135 establece las faltas injustificadas, que esas no deben descontarse del periodo de vacaciones. Entonces, ¿cuál sería una solución o algo para que el patrón tenga como un respaldo de esa falta injustificada de parte del trabajador? Lo que pasa es de que esa falta injustificada no la va a descontar de las vacaciones si la descontó como salario. Imagínense, usted no llegó y le descontaron ese tiempo, entonces no puedo yo decir, mire, usted faltó tales y tales días y yo no le voy a dar 15 días de vacaciones, sino que le va a dar 11 porque faltó 4 veces, por ejemplo, en ese periodo. Y yo le pagué salario.
Entonces, lo que en un momento dado, si hay una situación injustificada, el patrono tendrá que ver cómo sanciona al trabajador por haber faltado injustificadamente, ¿verdad? Pero no querer descontársela en ese momento, como que ya gozó de vacaciones esos días. Eso es lo que dice, se refiere ahí, porque algunos patronos en eso, de esa manera quisieron reducir las vacaciones. Entonces, el legislador lo que está haciendo es diciéndole, no puede reducir las vacaciones por ese lado, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede hacerlo? El patrono tendrá que buscar conforme su reglamento y todo, cómo no sale mal, pues, de que, ¿verdad? Esa es la situación. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, tenía una duda. ¿Y los permisos serían tomados como en el reglamento interno si ellos lo atribuyen a cuenta de vacaciones? Porque algunos dicen, mire, te voy a dar permiso, pero bueno, a cuenta de vacaciones, ¿verdad? Sí, ahí lo que están haciendo es adelantándole vacaciones, pero por ahí hay otra disposición que no se pueden partir las vacaciones, fraccionarse en muchos periodos, ¿verdad? O sea, es una limitación que tiene el patrono para poder hacer ese tipo de cosas. Muy bien, gracias. Vaya, compañero. Compañeros, yo quisiera comentarles algo, ya que, digamos, antes de que se me escape y ustedes no me lo pregunten. El examen de la otra semana. El examen de ustedes se va a hacer en Moodle. Esa es la plataforma que oficialmente tenía la facultad, no la de Claro. Bueno, entonces el examen es en Moodle y tiene las reglas siguientes. Ustedes entran con su correo, así como han estado entrando a sus clases. Tendrán que entrar, digamos, el sistema los dejará entrar sin ningún problema. Una vez abran su examen y entonces empiecen a contestarlo, por cada flechazo de la pantalla, solo les va a aparecer la pregunta que tienen en ese momento para ver. Y obviamente estas preguntas son de selección múltiple o pueden ser de falso verdadero. Únicamente de ese tipo de preguntas no es que se pueda hacer, se pueden hacer otras preguntas, pero complica un poco la situación. En tanto que ese tipo de preguntas da la posibilidad de que el sistema las califique de una vez, ¿verdad? Yo acostumbro a hacer preguntas de selección múltiple y de falso verdadero. Entonces sus respuestas ahí van a estar, obviamente. Es cosa de que ustedes las busquen, ¿verdad? Les comento eso porque no requiere de algún momento dado un gran esfuerzo para estar, si las respuestas las tienen ahí, si las saben, las van a contestar, ¿verdad? Tiene de particular ese examen que cuando ustedes contesten su pregunta, pasará a la otra pregunta. No hay chance de regresar. O sea, si ustedes han venido contestando su examen, no hay chance de regresar a una pregunta ya contestada, ¿verdad? Si ustedes intentan hacer eso en el examen, prácticamente el examen se cierra y ahí termina, ¿verdad? O sea, es un examen que se contesta de una forma secuencial, se llama eso. O sea, no hay posibilidad de regresar al examen. Y eso se los comento yo para que lo sepan y en un momento dado no consideren eso como una cuestión de limitación a su ejercicio del examen, ¿verdad? En este caso, digamos, este sistema sí es. Y obviamente el sistema califica las preguntas y tendremos el resultado casi inmediato que termina el examen, ¿verdad? Pero Estimado licenciado, ¿cuánto tiempo dura el examen? Mire, el examen tiene 30 minutos. 30 minutos y ¿cómo se llama? Prácticamente ahí sí que son dos
minutos por pregunta si se les pusiera 15 preguntas y serían 3 si son 10 preguntas, ¿verdad? Todavía no he definido yo si les pongo 15 o 10. Yo tengo la idea y por lo que he oído de los estudiantes, que cuando se hacen de más preguntas, pues los estudiantes tienen más opciones, ¿verdad? Pero podría ser que otros tengan otro criterio, no sé qué criterio tengan ustedes, ¿verdad? Entonces yo pienso que van a ser 15 preguntas. Buenas noches. Perdón, Nick, ¿a qué hora se empezaría el examen? ¿Ah? El examen es... Perdón, Nick, ¿a qué hora se empezaría? Mire, el examen está publicado a la hora que es. El examen de ustedes y en la otra sección tiene que hacer a la misma hora. Según el listado que nos pasaron de la universidad, todos son a las 7 de la noche. Ajá, sí es. O sea, las dos secciones tienen a la misma hora el examen. No hay diferencia. Porque solo esa actividad tienen. Ya ese día no tienen otra clase. Licenciado, buenas noches. Una pregunta, disculpe, ¿hasta qué página de su libro viene el examen? Mire, el examen, digamos, contempla todo lo que es la parte general. Y la parte general en el libro actual está hasta la página 114, si no me equivoco, ¿verdad? Yo les quiero comentar otra cosa también. En el examen no esperen ustedes tener preguntas así literales de lo que dice el libro. Yo en las preguntas trato de establecer qué es lo que los estudiantes de alguna manera han aprendido del curso, ¿verdad? Y eso no se refiere a saber respuestas de textos de memoria, porque eso no es aprender, eso es tener una memoria sobre ciertos textos. Lo interesante para su conocimiento es que ustedes comprendan y entiendan las figuras. Si a ustedes les están hablando de la tutelaridad, saber a qué se refiere la tutelaridad, en qué caso se aplica la tutelaridad, ¿verdad? Y de alguna manera, si existen ciertas normas que se les han dado que evidencian tutelaridad, ¿cómo es que se dio a andar la tutelaridad para un trabajador en ese caso y por qué se da, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una idea de eso, no tienen mayor dificultad para poder contestar, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, estos son exámenes, como les digo, con respuesta de una vez de selección múltiple. Cuando yo hacía los exámenes así directamente presenciales, teníamos la mitad para contestar de preguntas y otra de selección múltiple, falso, verdadero, pareados. Y entonces a veces yo le preguntaba a los estudiantes qué diferencia hay entre, por ejemplo, las garantías mínimas y la tutelaridad del derecho. Y les digo que para muchos se les dificulta porque no se ponen a hacer, digamos, un análisis de eso. Y cuando uno analiza el derecho, lo que tiene que hacer es ver qué características tiene una cosa y qué características tiene otra. Al principio de la sesión de hoy yo les pedí en qué caso se aplica las fuentes de derecho y en qué caso se aplica la interpretación del derecho y nadie me contestó. Y digamos, el estudiante espera que yo le diga todo, yo creo que no hace un poquito de su esfuerzo, ¿verdad? Y no es algo nuevo porque de las fuentes de derecho y la interpretación del derecho lo vienen ustedes viendo de hace por lo menos 2 años, ¿verdad? Entonces no es algo nuevo, que tienen que tener un criterio en qué casos o bajo en qué circunstancias acude uno a una y en qué circunstancias acude a la otra, ¿verdad? Entonces yo les digo, yo planteo preguntas porque precisamente eso puede permitir que ahondemos sobre el tema y los que tienen alguna duda puedan, digamos, mejorar su apreciación de los temas, ¿verdad? Esa es la idea, compañeros. El día viernes tenemos clase y
yo lo dejo a criterio de ustedes si miramos un punto nuevo o si hay alguien que traiga preguntas concretas de lo que hemos visto. Si se diera eso, pues yo les aclaro los puntos que haya que aclarar, y si no, pues avanzamos con otro tema, ¿verdad? Eso se los dejo para el día viernes. Si hay alguien que tenga alguna duda respecto a alguna cosa específica de lo que hemos visto, pues que me pregunte y yo le voy a aclarar, ¿verdad? Ahora, si no hubiera nada de eso, yo les digo, avanzamos en otro tema. Así sería, compañeros, ¿verdad? Lic, buenas noches. Tengo una consulta. Ajá. Y un compañero mencionaba acerca de cuando, por ejemplo, uno labora en una empresa y uno renuncia, ¿verdad? Por decirlo así. Tengo entendido que lo que es bono 14 y prestaciones y todo eso son prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Sin embargo, lo que es la indemnización, eso ya no se lo da al patrono. Ahora bien, ¿qué pasa si la empresa, por ejemplo, me despide a mí? Supongamos que fue el 15 de enero, ¿verdad? Y estaba leyendo el artículo 260 del Código de Trabajo, en el que establece que el plazo para que prescriba la indemnización son de 30 días hábiles. La pregunta es, ¿qué pasa si en la carta que me dan de despido ahí especifican que sí me van a pagar todas las prestaciones e incluyendo las indemnizaciones? Pero ya pasaron los 30 días y yo no he recibido ningún solo pago. ¿Qué pasaría ahí? Mire, yo en este caso lo que estoy asumiendo es que la empresa está aceptando pagar eso, pero no lo ha pagado. Entonces, posiblemente, si no dice la carta, verbalmente puede ser que le han dicho a usted, véngase tal día, ¿verdad? Es un poquito, y que le dijera yo, no le da mucha seguridad, mucha consistencia de que si pasaron los 30 días usted ha esperanzado en eso, en la nota, digamos, no demande, ¿verdad? Pero yo siento que en ese caso, si la nota lo refiere, no está tan perdido, ¿verdad? Pero para asegurarse, se debe demandar dentro de los 30 días. Estamos hablando de 30 días hábiles, no 30 días calendario, ¿no? 30 días hábiles es contar los días de lunes a viernes, ¿verdad? 5 y los otros 5 y así irse hasta tener los 30 días, más o menos, es como un mes y medio, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces yo consiento que aunque diga ahí, yo no me atendría que, digamos, me llamen cuando ellos quieran, pues, ¿verdad? Sería conveniente demandar. Gracias, Lic. Bueno. Compañeros, entonces nos quedamos el día de hoy de lo que hemos estado comentando, y como les digo, si el día viernes alguien, después de que ya empezó a estudiar, porque yo se los insistía desde el principio, dejamos para la última hora leer, y eso es lo malo. Si uno empieza a leer desde el principio, no es una gran cantidad, pero si uno deja para el final leer las cosas, es mucho. Y eso no solo en este curso, en todos los cursos es igual, ¿verdad? Entonces superemos esa costumbre, ¿no? Superemos esa costumbre y de alguna manera mejoremos nuestro aprendizaje, porque se le facilita mucho ir entendiendo a uno muchas cosas si va avanzando en conocimiento. Si todo lo quiere aprender en una sola lectura después, está un poquito fastidiado, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que el día viernes, si hubiera algunas preguntas así concretas, pues yo le entro a eso, ¿verdad? Ahora si no, pues desarrollamos algún punto que va a ser, no va a ser de evaluación de ahorita, sino de evaluación del siguiente examen, ¿verdad? Sí, en eso estamos, ¿no? Licenciada, una última pregunta. Yo hice Adelante. unas capturas de las presentaciones que usted hizo y logré solo lograr las
46 diapositivas. No sé cuántas son las que usted realmente presentó durante los cursos que impartió. Mi pregunta es, ¿usted los va a compartir en algún momento o no, compañero? Mire, aquí partamos de algo. Si ustedes estuvieran en una clase presencial, yo hacía presentaciones en diapositiva, pero precisamente dejé de hacerlo, porque los estudiantes creían que tenía la obligación de dárselas. Y yo le digo, es como cuando uno usa una pizarra. Yo he venido usando pizarra hace más de 30 años. Y entonces uno lleva un apunte y va usando la pizarra para apoyar su exposición, ¿verdad? Pero no necesariamente es de que ahí esté todo. Yo siento que, digamos, en el caso de alguien me habló a mi oficina en la mañana, yo le decía, yo tengo conocimiento de alguien de la sección D que se llama Gilda Aguirre, o Aguilar, no sé, Aguilar creo que es, Aguirre o Aguilar, que ha estado bajando las presentaciones. Entonces, yo no me pongo a que las bajen si quieren, ¿verdad? Porque otros profesores sí lo hacen, yo no me pongo, porque normalmente cuando yo hago clases así presenciales me van a poner grabadoras, entonces como no me pongo ahí, tampoco me puedo poner en este caso, ¿verdad? Si alguien considera que con eso se puede ayudar, sería bueno que acudieran a ella para que se las reparta, porque ella tiene presentaciones de todas las clases, ¿verdad? Entonces, yo soy de la idea de que no es la mejor forma, porque escuchando y escuchando o viendo las cuestiones no se le queda a uno, y es una forma de ir captándola, tratando de captar la idea, ¿verdad? ¿Qué mecanismo se utilice? Ahí sí que seguramente somos muy distintos todos, ¿verdad? Y yo les digo, yo las diapositivas no las comparto, porque después se vuelve como obligación de que se las debo dar, y no es así. Eso es una ayuda mía para presentarles el tema, ¿verdad? Pero tengo entendido que los que graban la conferencia, pues ahí tienen las diapositivas, ¿verdad? Entonces esa sería mi opinión, ¿verdad? De esa suerte nos comunicamos el día viernes, ¿verdad? Porque tengo que estar con los otros compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bendiciones, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros.